Me llamo Marcio Roberto Stein, vivo acá en la localidad de Naranjal, Alto Paraná, Paraguay. Yo nací acá en esa ciudad, mi papá migró los años 70 en ese país. Gracias a Dios vino y siguió muy bien. Estamos acá para seguir su legado. Mi papá vino ya casado de Brasil con mi mamá, pero no tenía una hija nomás, mi hermana que vino de Brasil creo que con 2 años, 3 años. Y nosotros, los otros 3 hermanos, nacimos acá en esa ciudad. Y era muy difícil en los comienzos de los años, no tenía energía eléctrica, no tenían camino, no tenían hospital, no tenían nada. Simplemente tenía monte para desbravar y para cultivar esa tierra. Mi papá y mi mamá llegaron en ese país, en esa ciudad, no tenían ni camino para llegar en su chacra. Cuando compraron su chacra en el monte, compraron así nomás al mirar el mapa, no tenían ni camino. Llegaron, quedaron en la casa de un vecino que le cedió un espacio en su galpón y ahí vivieron hasta que se desbravó el camino para tener acceso a su chacra. Ahí sí se hicieron desmontes, se sacaron rollos y se hicieron las tablas y los cuadrados para hacer su casa. Quedaron ahí en esa propiedad más unos 10 o 15 años y ahí se mudaron para donde estamos hoy. Como ya 30 y pocos años estamos en ese mismo lugar. Cuando llegaron acá en Naranjal, mi abuelo vino junto para hacer la mudanza y llegaron acá y encontraron esa situación tan difícil que no tenía ni camino para llegar a su chacra, ni casa, ni ninguna infraestructura ahí para quedar. Mi abuelo le ofreció plata para el señor que le trajo de mudanza, llevar otra vez a Brasil. Y mi papá dijo que de acá de esa tierra solo sale muerto. Entonces quedó y mi mamá también se quedó con él. Gracias a Dios, ahí somos fruto de ese esfuerzo de quedar acá en Paraguay. Acá el tema de educación no faltó, pero fue muy difícil. Había camino de tierra, no tenía transporte, teníamos que ir en bicicleta o a pie. Fue muy difícil, no era tan lejos, pero era un poco lejos, pero sufrimos bastante en tema de escuela. Mas gracias a Dios, mi papá consiguió dar la educación que es necesaria para nosotros, pero fue muy difícil en el principio. Y era muy bueno porque iban en convoyo, íbamos en bicicleta. Otra vez pasaba un auto de frente, llenado nosotros de polvo, llegábamos todos sucios ya en la escuela. Pero fue difícil, pero fue una etapa muy, muy alegre también que vivimos acá.
papá un día me llevó a la chacra. Llegamos ahí después de la escuela y necesitaba que llevara un tractor. Le faltaba un personal para llevar su tractor. Y él me dijo, prendió la arranque el motor y dijo, acá pisar y acá meterle en marcha y vamos. Y de ese día en frente nunca más largué el volante. Pero fue así, mi primer contacto con un tractor fue así. Y fue muy bueno porque mi papá me confió me dio ese voto de confianza. Fue una cosa que quedó marcado a mí mucho, porque hasta antes de eso nunca tenía tocado un tractor. Mi papá de principio ya me confiaba mucho, tenía mucho como así, me daba voz de verdad. Entonces siempre estábamos ahí con los empleados haciendo trabajos manuales y desde niño ya empezamos a tocar la tierra y cada día a día en el labura, en la lucha, fuimos agarrando gusto y mi papá fue mirando eso y me fue dando siempre un poquito más de oportunidad, tocar un tractor, una cosechadora, manejar un camión. Y fue que hasta con 19 años él me dijo, bueno, para mí basta, ahora tú y tus hermanos van a tocar la empresa familiar. Ya me quedé muy contento y la verdad con mucha confianza, un poco de miedo, pero tocamos, metimos marcha y yo como hermano al medio y un hermano más viejo, ¿verdad? Y mi hermano más nuevo. Ahí tocamos con mucho placer y con mucho esfuerzo. Ya estamos como... Al principio mi papá nos dejó una herencia, ¿verdad? Nos dejó maquinaria, pero eran un poco atrapasados ya el tiempo, ¿verdad? Entonces las primeras decisiones que tuvimos, con una zafra muy buena, cambiamos una sembradora, un tractor, después una cosechadora. Tuvimos muchas decisiones que tomar, pero fueron unas buenas decisiones. Pero siempre con pasos cortos, hasta donde alcanzaba la pierna, por ahí nomás nos metíamos. Y mi papá dejó un legado que siempre tiene que ser, tiene que honrar su palabra. Si existe un compromiso hay que orar, ni que hay que deshacer alguna cosa, pero tiene que orar y siempre caminar con paso lento, pero seguido. Ese fue que él me dejó y ese es un legado que yo llevo también de mi papá. Y la simplicidad, él siempre fue así simple, nunca fue una persona de manjar plata, fue una persona que tiene amistad con todo su vecino y si puede sacar su remera y le da al vecino, él siempre le da. Y siempre así, ese legado yo continúo llevando y siempre sigo haciendo lo que yo pueda hacer, yo estoy haciendo para ayudar a un vecino, a un colega, un amigo que está en dificultad. Si por ahí el clima no le favorece para cosechar sus hojas, estamos ahí para ayudar y ser ayudados también, otra vez.
Hoy en día la agricultura queda un poco más apretada sus márgenes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a hacer una rotación cultura. A veces tenemos que hacer un poco más soja, un poco menos maíz por tema de financiero. Otras veces hay que hacer una rotación porque ya quedan muchas plagas, doenças en el cultivo, ¿verdad? Entonces la agricultura hoy en día no es tan sencilla, es más una pasión mismo que tenemos, pero nos gusta mucho. A mí me quedó muy contento fue con ese día, mi papá cuando me dio ese voto de confianza y nos pasó ese legado, ¿verdad? Simplemente él se desató y nos pasó su puesto en la empresa y se desligó y me confió a mí y a mis dos hermanos. Eso fue que me marcó mucho. Y la peor situación vivimos, no me acuerdo si fue 4 años atrás, cuando fue esa sequía muy fuerte, que nos dejó una productividad de 1.200 kilos. Ahí fue un año muy difícil para nosotros, que no fue mucho tiempo atrás. Pero superamos, gracias a Dios, vino una buena safrinha y recuperamos. Ese fue uno de los peores años para nosotros acá en Paraguay. Yo despierto todos los días temprano, o cuando es cosecha o labura o plantio, ¿verdad? Ahí se acorda más temprano, levantamos casi las 5, 4:30, hay días que hay que fumigar las 4, y día a día sí o sí las 6, 6:30 estamos despiertos y las 7 estamos acá para seguir un día más de trabajo. Nosotros siempre le pedimos que sigan siendo así, como que tenga sinceridad en las palabras, ¿verdad? Si no queda bien una explicación o no fue bien dicho, ¿verdad? Que nos procure, pero no nos rodee, ¿verdad? Mi sueño es dejar el mismo legado a mi hija. Hoy tengo una hija nomás de 6 años, cumplió hace poco, y ella siempre viene junto, acompaña a nosotros, a mi sobrina también. Ese es mi sueño, dejar el mismo legado que mi papá dejó para mí, que ella pueda pasar para su hijo también. Ese es mi sueño, que siga en esa misma lucha que nosotros estamos, de repente con más comodidad, pero que siga en el día a día del campo, que siga el negocio de la familia.
colaboradores yo les agradezco por confiar en nosotros y día a día están ahí, dando su sudor y su trabajo, ¿verdad? A ellos les agradezco y le pido su voto de confianza, que no siempre están ahí con nosotros, ¿verdad? Y agradecer a ellos que están sí con nosotros. Y a mi familia, ¿qué voy a decir? A ellos les quiero agradecer por estar con nosotros también y si nos dando ese amor, ese cariño, ese esfuerzo, ese calor humano, ¿verdad? Para que nosotros también en las dificultades podamos pasar de buena. Porque no son solo horas buenas, ¿tá? Hay muchas horas difíciles también que llegamos preocupados, precio, lluvia, sequía, y siempre nos están ahí confortando, no, va a dar bien, va a dar tranquilo, vamos a hacer así, vamos a hacer asado. Le agradezco a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a todos que están ahí para colaborar. Y yo digo para la gente que miran el campo, que es todo lindo, pero no es así tan lindo, pero tiene muchas dificultades hoy en día la agricultura. Como yo dije, su margen son más apretados, muchas veces estamos ahí con lindos reproductividad, pero el precio es bajo, entonces no es todo mil maravillas. Tenemos muchas veces que es muy buena productividad con ese año como estamos teniendo, pero el precio es bajo, entonces las márgenes son pocas, se aporta impuestos, se aporta un montón de cosas. Entonces hay muchas veces años que queda muy bueno, la agricultura sale bien, pero el precio también no le sale bien. Hoy en día es unas márgenes más apretadas, tenemos buena producción, pero no tenemos buenos precios. Entonces, y el mensaje final sería que miren mejor por los agricultores, que tengan un poco más de compasión, que no es tan sencillo así la vida del campo.